Ha rechazado la detención del diputado venezolano Edgar Zambrano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como un terrible abuso el arresto del legislador antimadurista. Esta fotografía fue compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, horas después de conocida la noticia de la detención del diputado Edgar Zambrano. En ella aparece reunido con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott. Estoy regresando a Washington con el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio discutiendo los terribles abusos de Maduro. Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario. El Grupo de Lima expresa su rechazo a la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria del diputado de la Asamblea Nacional Legítima Edgar Zambrano Ramírez. Los gobiernos de Panamá, Chile y Colombia exigieron la liberación del parlamentario. Gobierno de Colombia rechaza medidas de espurio Tribunal Supremo al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Desde Chile repudiamos detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano y exigimos su libertad inmediata. Rechazamos la ilegal e arbitraria detención de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Es necesario el respeto al orden constitucional en este hermano país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, así como la Unión Europea, calificaron la detención de Zambrano como una violación a la Constitución de Venezuela. Muy buenas tardes. Gracias a todos los medios de comunicación presentes el día de hoy. Seguramente iniciando van a bloquear las comunicaciones de Internet en Venezuela, como ha hecho costumbre el régimen como parte de las prácticas de bloqueo, de autoritarismo, de persecución, de no acceso a la información del venezolano. Pero aún así hemos logrado vencer parte de esos bloqueos y poder llevar el mensaje a todos los venezolanos. Gracias a los medios de comunicación además que estuvieron presentes en el Parlamento Nacional el día martes. Y fueron incluso agredidos por paramilitares o que ellos llaman colectivos en ese afán de comunicar e informar al pueblo de Venezuela lo que está pasando en este momento en nuestro país, pero sobre todo lo que estamos haciendo los venezolanos, los ciudadanos, los transportistas, o los profesores, o las enfermeras, o los médicos que en este momento protestan en las calles de Venezuela. Pero también los diputados, que a pesar de la persecución, siguen dando la cara al pueblo de Venezuela. Miren, lamentablemente el esquema de persecución, de tortura, de seguimiento del régimen no es nuevo. Pero vamos a hacer un recuento breve de este año. Empezamos con protestas multitudinarias en todo el país y el FAES fue a los sectores populares a asesinar manifestantes, a buscarlo en las puertas de su casa, a generar o tratar de infundir terror para prevenir algo que era inevitable. Pero también tratar de ocultar la crisis humanitaria, bloquear comida, bloquear medicinas, para tratar de evitar lo que era inevitable. Reconocer la crisis humanitaria, 7 millones de venezolanos en riesgo de muerte, reconocida ya no solamente por eso, sino por la ONU, y no pudieron evitar el ingreso de la ayuda humanitaria. Utilizaron paramilitares armados, o como ellos llaman, colectivos que no son colectivos, son paramilitares que ellos armaron para tratar de reprimir protestas legítimas en el centro de Caracas, producto de un apagón, producto de la falta de mantenimiento, de la falta de inversión, de la corrupción en el sector, y no pudieron evitar lo inevitable, que se manifestaran los caraqueños, que se manifestara todo el país, y para tratar de prevenir protestas en Caracas, entonces le quitaron la luz en toda Venezuela. Lo que sí no pueden hacer es poner la luz. Lo que sí no pueden hacer es atender el problema del agua en toda Venezuela. Lo que sí no han podido hacer es atender la crisis sanitaria que vive el país. Lo que sí no han podido hacer, o han promovido incluso, es el flujo migratorio de venezolanos buscando oportunidades que les robaron en su país. Hoy la persecución es a las enfermeras que se manifiestan. Hoy la persecución es a los transportistas que protestan. Hoy la persecución es a todos los que levantamos la voz, es decir, a todo el país, a toda Venezuela. Hoy la única
relación del Estado venezolano con el ciudadano, los que secuestran hoy el poder en Miraflores, es de terror. Es de infundir terror. En algún momento fue de subsidio también. Terror y subsidio. Para también manipular y quitar el subsidio y hacerte dependiente de él. Como se robaron todo el dinero, como los casos de corrupción eran muy evidentes en la procura de alimentos, en la compra de plantas o termoeléctricas, la corrupción en PDVSA, protegimos los activos. Hoy Venezuela sufre una crisis sin precedentes. Uno se preguntaría, ¿cuál es la línea roja? ¿Cuál es el punto de colapso? El país colapsó tristemente. Y el país persigue adicionalmente al Parlamento porque es el vocero de la crisis humanitaria, pero también de la ayuda humanitaria, del ingreso de la ayuda humanitaria. Nos persigue porque somos los voceros de la denuncia de la corrupción, que durante años lo hicimos y hoy ellos mismos reconocen, pero también somos los voceros de la protección de los activos de los venezolanos para que no se sigan robando el dinero del pueblo de Venezuela. Nos persiguen porque acompañamos la legítima protesta de los trabajadores, pero también porque proponemos soluciones a la crisis eléctrica, porque proponemos soluciones a la destrucción del salario venezolano. Por eso persiguen al Parlamento Nacional, porque ya no solamente es un descontento materializado en exigencia, en protesta, en calle, sino es una esperanza que se organiza en comités de ayuda y libertad, en protestas en toda Venezuela, durante meses y años incluso. Hoy Venezuela tiene un problema, uno. Hoy Venezuela tiene un solo problema. Y es la dictadura, y es Maduro, es quien usurpa funciones. Ahora, el régimen se cuenta a por miles los problemas que tiene. No solamente por la soberbia de querer secuestrar el poder, por la soberbia de querer mantener a la fuerza algo que no le corresponde porque no tienen los votos, porque no hubo elección en 2018, usted tiene que hacerse ver fuertes y asemejar que solucionan problemas del venezolano. Cuéntenme algo, lo que no están viendo en sus casas, que no tienen agua, o como en Cerro Los Cachos en Maiquetía el día de ayer, tienen 5 meses sin recibir agua, que no pasan comiendo la basura hace años, o que hay adultos mayores, como vimos en varias de nuestras casas, además familiar de un amigo, con sus necesidades hechas encima, porque su familia se fue del país, porque no hay cómo comprar ni siquiera pañales para adultos mayores, que sufren de incontinencia por la avanzada edad, y están en esa situación. El régimen no se ocupa de eso, ni se va a ocupar. Pero también tiene que atender sus problemas internos. También tiene que atender sus diferencias ya manifiestas internas. Ya no estamos hablando solamente del desmoronamiento que ha sufrido durante años la coalición que hoy usurpa funciones, es decir, Luis Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, que hoy hay un rumor que lo trasladaron a Fuerte Tiuna, las denuncias de corrupción a lo interno. Si no confía en ninguno entre ellos, por lo obvio, ya no hay un quiebre o un resquebrajamiento a lo interno del régimen. Ahí se rompieron los platos y no hay quien los pegue. En ese sentido, para quererse hacer ver fuertes, para querer hacer ver un control que ya no tienen, ¿cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado en definitiva. Porque es infundir terror en los voceros del pueblo, como lo dice nuestra Constitución, y secuestran nada más y nada menos que al primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Única institución legítima reconocida así por el mundo en Venezuela. Única institución que representa los intereses del venezolano.
como tiene que hacerse ver fuerte, un control que ya perdieron, que ya no tienen, arremeten. Ahora, como decimos en Venezuela, la procesión va por dentro. Ahí están los platos rotos, que no hay quien recoja y mucho menos quien pegue. Mientras el pueblo de Venezuela hoy continúan a esta hora, mientras hablamos aquí, 7 estados sin luz. Ellos pretenden que se normalice esa crisis o esa emergencia. No lo vamos a permitir. A la Asamblea Nacional le da un golpe de Estado continuado. Y aquí voy a hacer un paréntesis y debo leerlo, porque ya son tantos las agresiones al pueblo de Venezuela, el Parlamento Nacional en este caso. Diputados de Amazonas cuya proclamación fue anulada, ¿recuerdan? Nirma de Guarulla, Julio Garza, Rommel Gusamano. Diputados que han estado privados de libertad y se encuentran con medidas cautelares. Renzo Prieto, Gilberto Sojo, Rosmi Mantilla. Privados de libertad, Gilbert Caro, Juan Requesén y ahora secuestrado nada más y nada menos que el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Edgar Zambrano. Diputados que se allanó ilegalmente, por supuesto, la inmunidad porque no tienen cualidad y hay que recordarlo. Como no tienen votos, como no tienen participación, como no quieren enfrentar al pueblo porque no pueden, están en su peor momento histórico, no solamente cualitativamente, como lo sentimos en las calles y lo vemos, sino cuantitativamente, según los estudios de opinión, en el peor momento histórico del régimen. Entonces, allanan la inmunidad irregularmente porque no tienen condiciones, como lo debatimos el martes en el Parlamento Nacional, a Henry Ramos Alup, quien fuera presidente del Parlamento Nacional, Luis Florido, quien fuera presidente de la Comisión de Política Exterior, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo de Gracia, Richard Blanco, secuestrado Edgar Zambrano, Juan Andrés Mejía, Sergio Vergara, Freddy Superlano, también están hoy asilados. Como ustedes saben, quien fuera primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. Diputados que fueron allanados, Germán Ferrer, también Julio Borges. Solicitud de allanamientos o agresiones judiciales, José Manuel Olivares, Gaby Arellano, Ismael García, Ariana Elía, Tomás Guanipa. Y la lista no para ahí. La lista continúa a los que le han quitado pasaporte, los que lo han visitado su casa recientemente, el SEBIN, a marcarles las casas, o el ELN, como hicieron en el estado Táchira. Tampoco se para ahí, como ustedes lo saben también. Actos violentos en contra del Parlamento Nacional. Tomas forzosas, disparos, secuestros. Entonces esto es muy importante, este recuento, porque no solamente es el FAES en los sectores populares, la Guardia Nacional disparando en hospitales o clínicas como lo hicieron en Vargas hace unos días. Es la persecución que tienen a los que protestan libremente, a los gremios, a los sindicatos, a los trabajadores, a los voceros del pueblo. Esto es importante que lo sepa la comunidad internacional. Este ha sido parte del desmontaje del Estado de Derecho en Venezuela. Si podemos hablar de un golpe de Estado hoy en Venezuela, aquí está, el desmontaje absoluto del Estado de Derecho, del Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida en todo el mundo, porque incluso países como Italia, Grecia, reconocen plenamente al Parlamento y que no hubo elección en el 2018. Y por eso esta crisis, porque no le pueden dar la cara al pueblo, a la gente, como lo hicimos el día de ayer, no solamente en los sectores populares, sino en todas las calles y rincones de Venezuela. Porque solamente es el Parlamento que tiene el reconocimiento internacional. Porque mientras inventan constituyentes, que valga el paréntesis, ¿ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que se sesionó esa reunión del PSV a discutir un problema de la gente? No, porque no hay registro cercano. Las últimas 2 veces que han sesionado es para llenar inmunidades parlamentarias, para ofrecer paredón a los diputados o en mi caso. Y eso es importante que no solamente lo sepa la prensa internacional, sino el pueblo de Venezuela. Ya no les importa ningún tipo de solución al ciudadano. No les importa la emergencia humanitaria compleja que ellos crearon. No les importa solucionar el problema de transporte, de educación, por lo cual hoy protesta en toda Venezuela los diferentes sectores. No les interesa. Les interesa secuestrar el poder, les interesa perseguir diputados para hacer un control que ya no tienen, para tratar de hacerse ver fuertes cuando no tienen el respaldo del pueblo de Venezuela, pero no lo van a lograr.
No es la primera vez que lo hacen. Están persiguiendo hace mucho tiempo, más de 1000 presos políticos. Ya hacía la lista nada más de los diputados. A eso agréguenle los estudiantes, a eso agréguenle los líderes sindicales. ¿Y qué ha pasado recientemente con eso? ¿Es minoría la alternativa? Por el contrario, somos inmensa mayoría. Tenemos menos reconocimiento internacional. O el régimen, por el contrario, tiene mucho menos reconocimiento internacional el régimen y están cada vez más aislados. Incluso los que ellos llaman sus socios, que lo hacen ver porque tampoco tienen el respaldo, hablaron recientemente que hay que buscar una solución a la crisis venezolana. El caso del canciller de China. Reconociendo no solamente la crisis, sino que hay que tener una solución al conflicto. Cada arremetida del régimen hace más fuerte al pueblo de Venezuela. En el corto plazo, tratan de generar en usted que nos está viendo miedo, temor para no salir a las calles, pero no lo van a lograr. Y no lo van a lograr porque ayer estuvimos en las calles de Venezuela, porque hoy estamos aquí dando la cara a todo el pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo en todo momento. Tratan de construir un Estado paralelo, pero no para tratar de solucionar los problemas de nuevo, sino para tratar de robar o perseguir la constituyente, las diferentes instancias, o gobiernos únicos, o como le llamaban ellos, autoridades únicas. ¿Han logrado solucionar un problema del venezolano? Ninguno. Lo utilizan para perseguir, vaciar de competencias, lo hacen inicialmente económicamente, como hicieron también con el Parlamento, que no le pagaron nunca, o no se permitió administrar legítimamente como se debe el presupuesto del Parlamento y no se le paga ni siquiera a los diputados. A pesar de eso, no nos detuvimos, creció el Parlamento, creció la participación en la calle, creció la mayoría del pueblo organizada, a pesar de la migración, a pesar de que creían que el flujo migratorio también iba a favorecer el control que querían tener sobre el pueblo de Venezuela. No ha sido así. La única institución legítima del pueblo hoy electa es la Asamblea Nacional. Para la comunidad internacional, no es que hay dos parlamentos, uno bueno y uno malo, no. Hay uno que está contemplado en nuestra Constitución y es la Asamblea Nacional, del cual soy su presidente y por eso presidente encargado de Venezuela al no haber habido elecciones en el 2018. Es el régimen que se negó a elecciones realmente libres y se negó porque le tiene miedo a la gente. Otra pregunta de estas sencillas. ¿Desde cuándo Maduro no va a un sector popular? ¿Desde cuándo no va a un Estado? Es más, vamos a ir más allá. Algo organizado, con la gente, a responderle preguntas e inquietudes al ciudadano. Bueno, es que se pierde la cuenta. Porque creo que no solamente este año, creo que hace años no puedo hacerlo. A diferencia de todos los que estamos sentados aquí. A diferencia de lo que hacemos todos los días, los que estamos aquí sentados, lo que hacen los gremios y sindicatos, los estudiantes, las universidades. Entonces aquí no es que hay un país polarizado, aquí no hay un país, hay un país decidido, determinado a conquistar su libertad y su democracia, que sabe que se enfrenta a una dictadura que persigue, reprime, asesina, que no tiene más opción que hacerlo. Los usurpadores saben que la confianza, no en Venezuela, por cierto, porque esa ya no la van a tener ellos nunca, en la economía venezolana, en el cambio, eso para ellos es irreparable. Estoy dando la confianza entre ellos. Estoy dando la confianza a lo interno del régimen. ¿Saben que está rota? ¿Saben que hoy todo se filtra, además? ¿Saben que el aparato de inteligencia que montaron ya ni pueden confiar en él? Y por eso utilizan a los cubanos. Y por eso utilizan militares de otros países porque ni siquiera confían en sus fuerzas armadas. Al contrario de lo que estamos aquí. Estamos hablando de la reconstrucción del país.
que es una de las garantías de las cuales estamos hablando, para reconstruir un país que hoy agoniza, que hoy colapsó. Que hoy colapsó de punta a punta, que se perdió la normalidad en una Venezuela próspera, en una Venezuela de inmigrantes, una Venezuela amplia, que estamos hablando del futuro, del progreso. Y por eso tenemos la tranquilidad de sentarnos aquí y darle la cara, no solamente en este momento, sino en todos los sectores y rincones de Venezuela. Creo que es evidente ya, incluso para el mundo, para la comunidad internacional, que ya Venezuela no aguanta más diagnóstico. Que no solamente son las imágenes que ustedes han transmitido al mundo, las dramáticas portadas en periódicos internacionales que reflejan el rostro de cientos de miles de venezolanos muriendo de hambre o por falta de medicamentos. Ya el mundo sabe quiénes son los responsables de la crisis, los venezolanos también lo saben. Se refleja en los estudios de opinión, pero también en las calles de Venezuela. Hoy, los que estamos aquí en el Parlamento Nacional no tengan duda de que sabemos el sacrificio que están haciendo los venezolanos el día de hoy. De que todos atravesamos la pérdida de un familiar que se fue a otro país, que no tenemos agua o electricidad. Pero que todos estamos luchando por salir de esto. Con todas las herramientas, con todo lo que tenemos a disposición, no solamente localmente, sino internacionalmente. Internacionalmente, además, hemos solicitado al embajador Tarre ante la OEA que convoque de inmediato una sesión de la OEA para discutir el nuevo golpe al Parlamento, que insiste con el desmontaje de un Estado de Derecho ya maltrecho en Venezuela. El embajador ha procedido entonces a convocar esta sesión de la OEA, porque somos nosotros los que representamos a Venezuela en ese espacio. Y no pueden ocultar ya lo que sucede en nuestro país. No pueden ocultar el descontento en las Fuerzas Armadas, no pueden ocultar el descontento en el país, no pueden ocultar el descontento. Pero ya no solamente es el descontento, insisto. Lo que les preocupa a una dictadura es la esperanza. Lo que les preocupa, porque tenemos años denunciando, tenemos años advirtiendo de la crisis. Lo que le preocupa hoy, y le preocupa con mucho al régimen, es la esperanza que nació en el pueblo de Venezuela, que sigue en las calles protestando y exigiendo, y que no se va a detener hasta lograr el cambio. Eso le preocupa hoy a la dictadura. Y por eso secuestran a Edgar Zambrano. Y por eso secuestran a Juan Requesens, a Roberto Marrero, a Gilbert Caro. Por eso tratan de, nuevamente, hostigar a través de un ente como la Constituyente, como el Legítimo Tribunal. Ahora, nosotros yo estuve al frente, y lo estoy, de la Operación Libertad, del cese de la usurpación, del gobierno de transición, de las elecciones libres. Y lo vamos a hacer en todo momento. ¿Por qué secuestrar entonces a Edgar Zambrano? Cuando son todos los venezolanos los que quieren cambio en este momento. ¿Cuál es el miedo de Nicolás Maduro? Bueno, es evidente. No cuenta con nadie, no gobierna, no confía en su entorno, no tiene respaldo internacional, no tiene dinero porque se lo robaron. ¿Sobre qué quiere gobernar el régimen, que ya no gobierna? Sobre las cenizas. Sobre el colapso de un país que agoniza. ¿Qué esconden las Fuerzas Armadas? ¿Un dictador? ¿O se esconden detrás de él? Creo que es evidente, ya para todos, el grupo de contacto, el grupo de Lima, Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, incluso los aliados del régimen, que el país colapsó, que estamos buscando alternativas a la solución de la crisis, que sabemos
que los venezolanos que estamos en procura de la libertad, de la democracia, de acompañar a nuestra gente, lo vamos a seguir haciendo. Nos quieren sacar de las calles, porque es la herramienta que tenemos como ciudadanos para poder exigir, entendiendo que nos enfrentamos a una dictadura, entendiendo que nos enfrentamos a un régimen que arma paramilitares, entendiendo el difícil presente que tenemos los venezolanos. Pero eso no nos va a detener. Si nos querían sacar de las calles, sépanlo, vamos a estar ahí. Y el sábado vamos a volver a las calles a las 10 de la mañana en concentraciones en todos los estados de Venezuela. No solamente por defender el Parlamento, sino para defender al venezolano, que está representado en este Parlamento. Para llevar de nuevo las denuncias a la calle, el acompañamiento a la atención de emergencia humanitaria, el acompañamiento a los trabajadores, el acompañamiento a los que hoy están en las calles, a los que hoy no se rinden ni nos vamos a rendir. Hoy los que quieren cambio en Venezuela son mayoría, lo han expresado, se han movilizado, han arriesgado incluso sus vidas en todo momento. Vamos a honrar ese compromiso, concentrándonos el sábado 10 de la mañana en todo el país. No nos van a sacar de las calles. Es la herramienta que tenemos como ciudadanos. También tenemos el respaldo internacional. También avanzamos con la incorporación en el TIAR. También avanzamos con la discusión con todos los países, con la presión diplomática, con la presión para que no se sigan robando el dinero del pueblo de Venezuela y proteger los activos de Venezuela. No se van a burlar del pueblo de Venezuela, mucho menos cuando, y es evidente, está en el momento de mayor debilidad pública, por debajo ya del 12 o el 11%, pero también evidente cuando hay una fractura en las Fuerzas Armadas, cuando la mayoría del pueblo se moviliza, cuando estamos en las calles de Venezuela, cuando la comunidad internacional nos respalda. Y lo hemos dicho, ¿va a ser difícil? Sí, nos enfrentamos a una dictadura en Venezuela, que mientras hablamos aquí, ya bloquearon el acceso a Internet a través del proveedor de servicios CanTV. Que mientras hay numerosos medios de comunicación internacional, no va a salir la mayor parte de esta rueda de prensa en los medios locales, porque los cierran, los persiguen, autocensuran o votan a los periodistas que hablan con la verdad. A pesar de eso, nos hemos mantenido en las calles. A pesar de eso, tenemos opciones claras para respaldar a nuestra gente. Que sépanlo, que estamos muy cerca del cambio. De que vamos a seguir organizando como lo hicimos ayer en Cerro Los Cachos, o en Petare, o en Maracaibo, o en Caimos, en Lagunillas, o en Punto Fijo, o en La Victoria, o en El Tigre, o en Anaco. Solamente por mencionar algunos lugares que hemos visitado recientemente. Y de nuevo, hagan el contraste. Que haga el contraste las Fuerzas Armadas del respaldo que tuvo Popular el 30 de abril, el 1 de mayo, versus la persecución que tienen ahora a lo interno. Por ponerse al lado de la Constitución, por hablar de elecciones libres. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿A qué le tienen miedo? El régimen. A que no tienen gente. Creo que ya es bastante evidente. No nos vamos a detener, vamos a seguir en las calles de Venezuela. Esto es un proceso que inició, que termina con la libertad de Venezuela, que no hay vuelta atrás, solo la vuelta a casa de los muchos que se han ido, como lo hemos dicho, en todas las oportunidades. Que el secuestro a Edgar Zambrano le cuesta al régimen, porque no tiene respuesta, porque quiere hacerse ver con control, porque quiere hacerse ver que puede intimidar a los venezolanos. Y no lo va a lograr. Tanto no lo logró, que debo insistir, ahorita, en este momento, hay protestas de los diferentes sectores en toda Venezuela, de nuestros empleados públicos. Tanto no lo logró, que se suman cada vez más de cara a la huelga cívica nacional los sectores públicos. Tanto no lo logró, que vamos a las calles y nos acompaña la gente. Parecía difícil decirlo hoy, pero con claridad le digo
al pueblo de Venezuela. La democracia ya ganó. El futuro es de la mayoría de los venezolanos que quieren cambio. Lo que nos corresponde ahora en este presente, en estos días duros, que quieren sembrar de oscuridad un régimen que no le importa al venezolano, es mantenernos unidos como lo estamos y en las calles, como vamos a estar siempre hasta lograr el objetivo de los venezolanos. Que el que le pone costo a una transición a la democracia es el régimen de Maduro. ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar ganar o lograr nuestro objetivo? Va a depender de seguir insistiendo. Pero vamos a seguir en ofensiva, en las calles, con la gente, apoyando, respaldando, con los trabajadores de la administración pública, que vamos a seguir insistiendo y no nos vamos a detener hasta lograr, insisto, no solamente la libertad de nuestros presos, el respeto a nuestra Constitución, sino en definitiva que recuperemos la normalidad de los venezolanos. Nuestros sueños cumplidos en nuestro país. La oportunidad de avanzar. Que las avanzadas represivas solo le ha rebotado a un régimen que hoy está aislado, que hoy son absoluta minoría. Así que cuente el pueblo de Venezuela y todos los venezolanos, que no solamente vamos a acompañar, que vamos a estar, que vamos a seguir, sino que estamos muy cerca de lograr el cese de la usurpación. De esas elecciones libres que se negó el régimen. Y de nuevo, gloria a ese bravo pueblo que se mantiene en las calles, que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que está por lanzar nuevamente a la última dictadura que va a ocupar Venezuela. Así que a nuestros hermanos diputados, al partido del diputado y primer vicepresidente Edgar Zambrano, no solamente visibilizar la atrocidad que comete un régimen sin respuestas al pueblo de Venezuela, sino también visibilizar que con eso no nos vamos a detener, que vamos a avanzar, que incluso pretenderán tratar de arrebatar el palacio, pero que no tendrá que ver con el ejercicio, el acompañamiento y la fuerza que le hemos imprimido y le ha impreso el pueblo de Venezuela en este momento determinante de nuestra historia. Si Maduro estuviera gobernando, estaría resolviendo el problema eléctrico. Si estarían en gobierno, estarían haciendo actos de gobierno y no de resistencia, como ellos mismos dicen. Si estarían en gobierno, estarían entregando y facilitando inversión y ampliando la base de trabajo venezolana. Nada de eso está pasando con el régimen y no va a pasar. Por eso están derrotados. Por eso no hay confianza del pueblo de Venezuela y ya tampoco entre ellos. Y por eso es que decimos que la democracia en Venezuela ganó y que en los próximos días vamos a mantenernos en las calles para lograr la victoria real, definitiva del pueblo de Venezuela. Que no nos van a dividir, que no nos van a sacar de nuestro camino, que no nos van a sacar de lo que hemos hecho por el pueblo de Venezuela y de que vamos a seguir en las calles exigiendo, protestando, acompañando, proponiendo y en definitiva materializando una ruta que este año ha aglutinado a todo el pueblo de Venezuela, que también reconoce la comunidad internacional, que tiene 3 elementos muy claros y que nos deben llevar definitivamente a la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Fíjense, creo que sobre todo por la comunidad internacional con respecto a la posibilidad o no de un diálogo, negociación o cualquier elemento que facilite una solución. Nosotros lo hemos dicho desde el principio. Primero para la comunidad internacional. Como lo saben, en 2017 se intentó esa ruta y fue hoy quien usurpó funciones, quien se burló del pueblo de Venezuela, también de cancilleres de la región, incluso de presidentes. Y por cierto, la exigencia en ese momento, hace 2 años, era elecciones realmente libres. ¿Cuánto se hubiese ahorrado Venezuela, la comunidad internacional incluso, a nivel de recepción de migrantes venezolanos, a nivel de penetración del ELN
en frontera venezolana a nivel de enviar narcotráfico como pista de despegue desde Venezuela. Entonces, para los venezolanos ha sido muy costoso la negación a nuestra Constitución, al Estado de Derecho, tanto que hoy el país colapsó. Entonces, lo que no podemos confundir los venezolanos, y no lo vamos a hacer, por cierto, son los objetivos con los medios, con los vehículos, para lograr los objetivos. Objetivo del pueblo de Venezuela: vivir con normalidad, tranquilidad, en paz. Y para eso necesitamos una elección realmente libre, un gobierno de transición y que cese la usurpación. Objetivos claramente definidos. Ahora, ¿cuáles son las alternativas y los medios para llegar a eso? ¿No? Y lo hemos ejercido todos, por cierto. Protestas, más protestas, huelga de hambre, huelga cívica nacional que la estamos construyendo, paros escalonados, presencia de la comunidad internacional, respaldo diplomático. Y aquí me detengo. Hay medios y a veces tendemos, por las naturales ganas que tenemos los venezolanos de salir de esto ya, a convertir medios en fines en sí mismos. En algún momento hablamos de el abandono de cargo o el antejuicio de mérito a Maduro. El objetivo era una solución, era salir de la crisis, era poder avanzar rápidamente como venezolanos. Nosotros tenemos que ejercerlas todas responsablemente para poder alcanzar un objetivo que ya no solamente es las ganas de cambio, es la necesidad que tiene Venezuela de sobrevivir, de vivir. Entonces, lo dijimos desde el principio de año, nosotros estamos dispuestos a todos los mecanismos que logre los objetivos del pueblo de Venezuela, que ya no lo hemos adoptado, y a veces algunos de ustedes incluso dicen como un mantra: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. A todas luces, pareciera que es Maduro el que se ha negado a la alternativa como lo hizo desde el 2017. Tanto así que hoy usurpa funciones, que ejerce como dictador en detrimento de la calidad de vida del venezolano, de la necesidad más sentida que tenemos hoy todos. O sea, da mucho dolor entrar de verdad a la casa de la mamá de un amigo y que esté hecha sus necesidades encima, ¿vale? Y eso es uno de tantos. ¿O cuántos de los que nos están viendo en la comunidad afuera, venezolanos que están afuera, no tienen a sus papás aquí solos, por ejemplo? Y tratan de enviarle algo para ayudarlos, o a sus hijos. Entonces, no es que nosotros estamos con un mecanismo u otro, no. Vamos a implementar todos los necesarios para lograr salir de esta crisis que vive Venezuela. Edgar Zambrano ha comprobado no solamente dar la cara, quien fue además 3 años presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento Nacional y hoy actual vicepresidente secuestrado. Y creo que es evidente que también ha puesto de todo lo que estamos haciendo, como han hecho todos los diputados, por buscar una solución a la crisis. Así que no creo que sea secuestrando a alguien facilitar ningún proceso, sino simplemente utilizar mecanismos de coerción para tratar de hacerse ver fuertes a su sector más radical en el régimen, para tratarse de hacerse ver en control, cosa que tampoco van a lograr, porque eso dura hoy, y la persecución, pero mañana vamos a ver a las calles, el sábado también. Entonces no va a ser el mecanismo. La sesión de la OEA va a tratar del nuevo golpe al Parlamento y las alternativas de la comunidad internacional para poder atender la crisis venezolana. El respaldo internacional creo que ha sido comprobado, solamente ya en este momento están todos los pronunciamientos de respaldo. Está la polémica, sobre todo pública, sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano. Y fíjense las palabras que utilicé. Cooperación internacional en suelo venezolano. No hay posibilidad de intervención. ¿Por qué? Porque la intervención, uno, ya existe, comprobada además. Militares cubanos ejerciendo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela y funcionarios. Militares rusos aterrizando sin autorización. El único que tiene capacidad para autorizar misiones militares extranjeras es el Parlamento Nacional, que si va a ser requerida o no. Algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es la línea roja para implementarla? ¿Cuál es la línea roja para utilizarlo ya? Bueno, la emergencia es obvia, la necesidad es evidente, el desespero de mucha de nuestra gente está ahí, latente.
pero por eso no nos hemos dejado de movilizar, por eso no hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer como venezolanos. Esa es la alternativa, por supuesto, uno siempre. Ahora, también como lo hemos dicho, debemos evaluar todas las opciones responsablemente, que nos generen menor costo social, que generen estabilidad y gobernabilidad para atender la emergencia y producir una elección realmente libre. Y en ese sentido, y como lo hemos dicho responsablemente, se evaluará. ¿Y por qué se dice se evaluará y no se está evaluando o la vamos a ejercer? Para también dejarlo claro, porque tiene que ver precisamente con los que prestan cooperación. Como diríamos coloquialmente, para ir a un tango hace falta dos. O sea, no solamente es todo lo que hemos hecho, lo que hemos demostrado, la línea roja la pasó hace mucho tiempo el régimen sometiendo a hambre, persecución, desesperación a nuestra gente, pero tiene que ver con el que coopera. Y como lo han dicho nuestros aliados, precisamente, de ser necesario, que son los que han utilizado la palabra, se implementará. De nuevo, ¿cuál es la línea roja? ¿Cuál es la línea roja? Bueno, eso tendrá que ver con los que van a cooperar. Porque la línea roja nosotros la pasamos hace mucho tiempo. La línea roja de Venezuela la pasó hace mucho tiempo cuando 4 millones se han ido por la frontera, caminando incluso. Eso es una línea roja horrible. Tener que caminar miles de kilómetros desesperados buscando oportunidades. La línea roja la pasamos cuando hay 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja. La responsabilidad nuestra es tener la comunicación con todos nuestros aliados. Lo decía el presidente Lenin, por ejemplo, la doctrina Roldós, responsabilidad de protegerte, que tiene que ver básicamente con lo mismo. O sea, hacer nuestra responsabilidad para, de ser necesario y tener la cooperación, tener la implementación oportuna. Y cuando digo oportuna, de nuevo, no es que no queremos una solución ya. Todos queremos una solución hace años. Nuestra generación, los que hemos vivido en dictadura, nos va a tocar pagar facturas que no consumió el pueblo de Venezuela, que se robaron durante años. Y la vamos a pagar no solamente literalmente, con la deuda comercial que tenemos con la farmacéutica, con la deuda comercial que tenemos con proveedores del servicio eléctrico, no literal. También estamos hablando, por ejemplo, de talla y peso de nuestros niños, que hoy sufren de desnutrición severa y que en sus primeros 1000 días de vida, de no recibir los nutrientes requeridos, no van a poder alcanzar su máximo de potencial como seres humanos. Entonces, de nuevo, vamos a hablar responsablemente de todas las opciones. Esto tiene que ver responsablemente con la interacción con los países que pueden colaborar este tipo de ayuda. Y como lo han visto, activamos el TIAR, hemos hablado con el presidente Lenin, él propuso también la doctrina Roldós. Nuestros aliados han dicho que todas las opciones están sobre la mesa, pero de nuevo, nada de eso sustituye el rol y la labor que tenemos los diputados, que tenemos los venezolanos, los ciudadanos, los medios de comunicación, los artistas, los cantantes, los cultores, los estudiantes en este momento trágico pero trascendental de cara al futuro inmediato que viven los venezolanos. Mira, eso es un riesgo que está latente hace mucho tiempo. Y todos los que estamos aquí lo sabemos, todos los que hacen política e incluso los que simplemente caminan por las calles de Venezuela saben que tienen un riesgo. Los periodistas que llegan a Venezuela, pregúntenle, ¿sienten miedo entrando a Maiquetía de que si los van a retener, le van a quitar los equipos, los van a robar? Imagínate cómo ha llegado el miedo de la dictadura a Venezuela. Que no solamente somos los venezolanos, sino que periodistas internacionales, cuando llegan por Maiquetía, sienten miedo. Eso es dictadura. Con respecto a la OEA, de nuevo, el golpe del Parlamento, el golpe a lo que se ha significado la persecución continua a la Asamblea Nacional, único poder reconocido y legítimo que tiene en este momento Venezuela. Por lo cual hoy soy el presidente encargado del país, en medio de una dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo para convocar una elección realmente libre. Ese es el contexto que tenemos hoy y para eso la OEA se ha solicitado. Es muy grave, de nuevo, que el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, y ya son tan, creo que la palabra es ridículos, o sea, es absurdo, es la reducción al absurdo, que en una grúa se llevan trasladado al vicepresidente del Parlamento. O sea, a ese nivel de absurdo ha incurrido el régimen y la persecución en este momento, para generar terror, para perseguir. Fíjense.
Ya hay declaraciones inmediatas, la ONU incluso, o sea, la Oficina de Alta Comisionado de Derechos Humanos, Bachelet, ya se pronunció. La Unión Interparlamentaria también se pronunció inmediatamente, ya son más de 20 países, y la exigencia es evidente, es obvia la exigencia. Deben liberar inmediatamente al primer vicepresidente, a todos los presos políticos en Venezuela. Es la exigencia evidente. Ante un régimen autoritario, pareciera que, como decimos coloquialmente, quiere correr hacia adelante para semejar sensación de control. Ya no lo tienen. No tienen respuesta, ya no gobiernan, insisto. O sea, no hay actos de gobierno hace mucho tiempo de este régimen. Por otro lado, hay alternativas y estamos nosotros construyendo las alternativas. Con respecto al grupo de contacto, me parece muy importante la pregunta, porque inicialmente se había empezado con estas palabras, más o menos. Hacemos todos los esfuerzos posibles para lograr un diálogo. Entonces, de nuevo, fíjense, no confundamos objetivos con medios. Los medios son la protesta, la exigencia, la huelga cívica nacional, la interlocución con los diferentes factores, y una de las alternativas es el diálogo. Celebramos que el grupo de contacto haya evolucionado a ese elemento. Buscaremos todos los mecanismos para buscar una solución que lleve a una elección libre. Entonces, uno está enmarcado en nuestro objetivo: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sí, bienvenido entonces cualquier elemento que sume, que abone al objetivo que tenemos todos los venezolanos. Ahora, no nos vamos a prestar para que a través de algunos medios, que simplemente porque tienen el reconocimiento obvio, porque la reina de los mecanismos de resolución de conflictos en las familias, en cualquier elemento vamos a hablar. No es la negociación, es el diálogo. Ahora, no nos van a confundir a nosotros con mecanismos y con objetivos del pueblo de Venezuela. Entonces, de nuevo, de cara al grupo de contacto, y si se alinea con los intereses del pueblo de Venezuela, de celebrar una elección realmente libre, bueno, bienvenidos serán todos los esfuerzos, no solamente del grupo de contacto, sino de todos los países que puedan lograr abonar en esa dirección y en ese terreno. Pero no vamos a confundir objetivos con medios. Con respecto al quórum de funcionamiento, y copiar la pregunta textual, hablando de qué es vivir en dictadura. ¿Cuánto tiempo van a tardar en concretar tu detención? O sea, estamos dando como un hecho de que que va a seguir la escalada represiva del régimen. Entonces, bueno, fíjense, y lo decía hace rato, rasgos, vestigios de dictadura. Bueno, quedamos como un hecho que van a seguir deteniendo diputados, que van a detener al presidente encargado de Venezuela. ¿Qué pasa si eso sucede, como pudiera pasar en una dictadura? Aquí vale acotar eso, y solamente pasa porque estamos en dictadura. Y por eso sus colegas y nuestros amigos de los medios de comunicación, cuando entran a Venezuela, entran con miedo. Porque estamos en dictadura. ¿Qué va a pasar si eso se concreta? Tenemos una ruta. Venezuela tiene una ruta muy clara de cara a la huelga cívica nacional, de incrementar la presión con la operación de libertad, de formar los comités de ayuda y libertad, de incrementar la presión en la calle, del respaldo internacional. Eso es una línea o no roja para la comunidad internacional. De nuevo, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos con la comunidad internacional. Eso lo va a decidir los que nos puedan prestar cooperación. Nosotros creemos que es una línea roja pasada hace años. De nuevo, o sea, ¿quién quiere ver a un venezolano, a un amigo, a un hermano pasando hambre? Solamente el régimen, y por eso se mantienen ahí secuestrando el poder. Así que vamos a mantenernos. El quórum de funcionamiento está intacto de la Asamblea Nacional, a pesar de que se ve maltratado como trata de maltratar el régimen, pero la Asamblea, como lo ven, se mantiene firme, unida, movilizada, y también en cada una de sus regiones. El 187 y... Ok, fíjense, Venezuela tiene un antecedente con respecto a este elemento, a solicitar cooperación internacional para colaborar en procesos venezolanos. Hoy los Estados Unidos decían que tiene que ver con la ayuda humanitaria, por ejemplo, en voz del senador Rick Scott. Hace 200 años, Simón Bolívar autorizó el ingreso de 5.000 legionarios británicos para colaborar en el proceso de libertad y emancipación de Venezuela y la región. Es decir, ese es el único referente histórico que tenemos con respecto a eso en Venezuela. Cuando hablamos de que todas las opciones están sobre la mesa,
Nosotros ejercemos las que tenemos la capacidad, y lo hemos hecho a nivel internacional, a nivel de designar embajadores, a nivel de proteger activos, a nivel de la calle, a nivel de protesta, a nivel de acompañamiento, a nivel de propuesta, a nivel de elaboración del plan país, de estar en las calles. ¿Hemos conversado esto con nuestros aliados? Por supuesto que también lo hemos hecho, y por eso han dado respuesta afirmativa, pero incondicional. ¿Qué significa condicional? Sí. Entonces, ese sí se trabajará con los que pueden hoy respaldar o cooperar en ese sentido con Venezuela. Lo que tampoco puede pasar es que el Parlamento Nacional autorice algo al aire. Es decir, autorizamos el ingreso de... No, eso tiene que ser muy específico. Como lo hizo en su momento, por cierto, hace 200 años Simón Bolívar. Autorizamos el ingreso de 5.000 legionarios británicos con este fin y que este objetivo. Entonces, eso hoy está incondicional. ¿Por qué? Porque depende también de los que están cooperando en este momento, de manera firme, determinada, con el pueblo de Venezuela. Hemos tenido comunicaciones no solamente con la administración de nuestros aliados de los Estados Unidos, también con los países vecinos, como Brasil, como Colombia, también con países de la Unión Europea, también con países del Grupo de Lima. Como saben, también se reunió el Grupo de Lima. Mañana sesiona la OEA a petición del gobierno venezolano, y vamos a insistir por ese camino. El rechazo y el repudio ha sido inmediato. El aislamiento que quiere someter el régimen al pueblo de Venezuela es absurdo, es sin sentido. Quieren, insisto, ya de manera, sí, disociada, absurda, gobernar ¿sobre qué? Sobre las cenizas que hoy está sumida Venezuela. Colapsaron el país. Venezuela hay una alternativa. Venezolanos tenemos una gran alternativa. Hemos llegado a un punto inédito. Llega un punto inédito de nuestra historia, de nuestro esfuerzo, del sacrificio de tantos, y es que estamos al borde del cambio en Venezuela. No va a ser la desesperanza la que gane, por el contrario, ya hemos probado eso y sabemos que no funciona. Por el contrario, mantenernos unidos, movilizados en las calles, exigiendo, protestando, da resultados. Son duros, son agrios para muchos, sobre todo los que van a la vanguardia, como Edgar Zambrano, como el Parlamento Nacional, como los sindicalistas, como los estudiantes. Sí, lo son duros, pero son lo que nos ha tomado reconquistar nuestra libertad, nuestras ganas de vivir dignamente, con normalidad, con felicidad en nuestro país, y estamos al borde. Tenemos el respaldo determinado de la comunidad internacional. No convirtamos de nuevo 3 números o un mecanismo o un medio en un objetivo, no. Estamos contemplándolos todos responsablemente, con nuestros aliados de la comunidad internacional. El reingreso a los tratados como el TIAR, o también hablar con aliados como el presidente Lenín Moreno. Todos los esfuerzos que están a nuestro alcance y más, no solamente los vamos a hacer, sino nos van a llevar a la democracia y a la libertad de nuestro país. No tengan duda de que estamos muy cerca de lograr el cambio en nuestro país, y que solamente cuando el desespero, cuando en este momento el régimen ataca de esta manera, es simplemente para mostrar poder que no tienen, que están débiles, y que es el pueblo de Venezuela que sin miedo va a volver a las calles el día sábado en toda Venezuela. Muchas gracias.